Saludos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo vamos a invitar a Mateo capítulo 18, que es ahí donde estamos posicionados, ¿ya? Recordemos que ya estamos, ¿cierto?, a meses de la crucifixión, aproximadamente, según los estudiosos, 6 meses, ¿ya?, de la crucifixión, ¿ya? Entonces el Señor ya se está enfocando en sus discípulos de una manera especial, les está, ¿cierto?, revelando acerca de aquellas cosas que Él le dice que es necesario, que Él tiene que padecer, ¿ya? Y bueno, trabajando en ellos, porque este es el tiempo de preparación, antes de que las sombras, ¿cierto?, de la crucifixión ya los abracen, por así decirlo, ¿ya? Y hemos visto que a pesar de todas estas situaciones que Jesús le ha venido diciendo de lo que tenía que padecer, los discípulos estaban enfocados en otra cosa, ¿ya? De hecho, vimos ya que estaban preocupados acerca de quién de ellos era el mayor. Y lo podemos ver, ¿cierto?, al principio acá de Mateo capítulo 18, donde ellos vienen a Jesús diciéndole: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya? Y bueno, y por el texto paralelo en Marcos veíamos que ellos, antes de hacerle la pregunta al Señor, ya cuando venían hacia Él, venían discutiendo en el camino, ¿ya? Venían discutiendo, o sea, tenían ahí esa discusión acalorada, ¿ya?, acerca de quién de ellos merecía ser el mayor, quién de ellos debía tener una posición especial, ¿cierto?, en el reino del Señor. Y obviamente, considerando, ¿cierto?, nuestra humanidad, lo más probable es que a medida que iban hablando, dando sus argumentos, iba creciendo la ira, ¿cierto?, el resentimiento en ellos, ¿ya? Y después veíamos que si bien estaban enfocados en sus propios puestos, veíamos que habían presentado también un espíritu exclusivista, en donde se nos relataba ya ahí en Marcos que vieron a un hombre que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, ¿ya? Pero ellos se lo impiden, simplemente, ¿por qué? Porque no era parte del grupo, ¿ya? Entonces ahí ya vemos que se está manifestando en los discípulos cosas que no tendrían que manifestarse. Es por eso que el Señor está en este periodo de perfeccionamiento, les está enseñando, ¿ya? Porque ellos no solamente tenían que prestar oído a sus enseñanzas, sino que también al ejemplo que Jesús les ha venido dando. Y Él en ninguna manera les ha estado enseñando acerca del orgullo, acerca de la jactancia, sino todo lo contrario. Sino que Él estaba hablando acerca de la humildad, ¿ya? Entonces ellos, mientras estaban ahí incitando los unos a los otros a la envidia, a los celos, al enojo, Jesús les tiene que dar una lección, ¿ya? Entonces, Él desvía esa atención de tema de las posiciones, de los lugares, del exclusivismo y todas cosas por el estilo, y pone a un niño como ejemplo, ¿ya? Toma a un niño en brazos y lo usa como ilustración. Y ese niño, como estuvimos estudiando, simboliza, ¿cierto?, a este hijo espiritual de Dios, a este, ¿cierto?, que se vuelve como un niño y que en humildad acepta el evangelio y se convierte, ¿ya? Esos son a los pequeñitos que creen en mí, que Jesús se refiere, ¿cierto?, en el versículo 6. Y de hecho lo vemos ahí, cuando dice creen en mí, nos damos cuenta de que no se está refiriendo a niños pequeñitos, muy pequeñitos, ¿ya? Porque dice creen en mí. Eso está sugiriendo que se refiere, ¿cierto?, a personas que tienen la edad suficiente para escoger seguir a Jesús, que oyen el evangelio, son capaces de oírlo, ¿cierto?, y en base a eso rendirse y seguir a Jesús, tomar la decisión de seguir a Jesús, ¿ya? Entonces, ese niño simboliza a este hijo espiritual de Dios, aquel que se vuelve como niño, aquel que se reconoce que por sí mismo no vale nada, que está en bancarrota espiritual, que clama misericordia, ¿cierto?, que es dependiente de Dios, y bueno, que Dios es su todo, ya que no puede nada. Entonces, y a medida que íbamos avanzando en el relato, ya vemos que, por ejemplo, acá en el versículo 5, que es el que estuvimos viendo el martes pasado, ya que nos detuvimos ahí, solo en ese versículo. Y Jesús dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me está recibiendo, a mí me recibe, ¿ya? Y ahí veíamos que la verdad básica de ese verso es que es imposible separar de Cristo a su pueblo,
son uno, ¿ya? Cristo y los suyos son uno. En consecuencia, cualquier cosa que se le haga a un creyente, se lo está haciendo a Cristo. Por eso Jesús dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un pequeño como este, o sea, tomando en consideración lo que dijimos anteriormente, a este que se humilla como niño, a este pequeñito que cree en mí, a este hijo espiritual de Dios, por cuanto creen en mí, ustedes lo reciben, me están recibiendo a mí. ¿Ya? Me están recibiendo a mí. Y ahí veíamos que no es que sean recibidos porque son grandes, no es que sean recibidos porque tienen, no sé, alguna grandeza en este mundo, porque sean sabios, poderosos, no. Sino que Jesús dice que simplemente que los reciban, ¿por qué? Porque vienen en su nombre. Por cuanto creen en Él. Por cuanto ellos le pertenecen. ¿Ya? Por tanto, no debe haber egoísmo los unos con los otros. No debe haber el que yo merezco más que tú. No deben haber disputas. No deben haber esas cosas en el pueblo de Dios, sino que todo lo contrario. Tiene que haber solidaridad, tiene que haber unidad en el Señor y, ¿cierto? Obviamente en todos aquellos que le pertenecen. Amén. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de aquellos que le pertenecen. ¿Ya? Y es ahí que veíamos que, bueno, estamos apegados a Cristo y hay varios ejemplos en la Escritura que nos llevan a eso. Veíamos ahí que Jesús dice que Él es la cabeza y todos aquellos que han sido llamados por Él forman parte de su cuerpo. Primera de Corintios 12:27. Veíamos en otro ejemplo, en Juan 15, ya, donde Él dice que Él es la vid y, ¿cierto?, aquellos que son su pueblo son los pámpanos. Separados de Él, nada pueden hacer. Otro ejemplo lo veíamos en Apocalipsis, ¿cierto?, donde dice que Él es el novio y la iglesia es la novia. ¿Ya? Entonces, volvemos a reiterar, lo que Jesús está queriendo ahí decir, que no tiene que haber rivalidades en su pueblo, en ninguna manera, no hay lugar para orgullo, no hay lugar para vanagloria, ¿ya? Sino que todo lo contrario, hace un llamado a la humildad, ¿cierto? A seguir las pisadas del Maestro, tal cual como Él lo ha estado enseñando, ¿ya? Y en ese proceso, ¿cierto? Aquel que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Así es. ¿Ya? El que quiere ser el primero tiene que ser el último. Está haciendo un llamado, ¿cierto?, a la humildad, al servicio. Y a aquel que recibe a un pequeño como a este, ¿ya? Por cuanto cree en mí, me está recibiendo a mí. Todo lo que yo hago, ¿cierto?, con algún creyente, lo está afectando a él. Si yo lo recibo, recibo a Jesús, ¿ya? Y eso es lo que estuvimos viendo a grande rasgo, ¿cierto?, la semana pasada, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto?, podríamos decir que ese es el enfoque positivo, ¿ya?, de esta sección, ¿cierto?, de cómo tratar a los pequeños en el reino. Ese es como el punto positivo. Ahora vamos a ver el lado negativo de esta verdad mencionada antes. O sea, Cristo y su pueblo son uno. De la forma en que yo trato a un creyente, si yo lo recibo en el nombre del Señor, estoy recibiendo al Señor. Ahora vamos a ver el lado contrario. ¿Cuál es? Si yo maltrato a un creyente, estoy haciéndolo al Señor. Todo lo que yo le hago a mi hermano, se lo estoy haciendo al Señor. En esta sección vamos ahora, ¿ya? Así que vamos a leer, ya del verso 6. Bueno, pero leamos desde el 5, ¿ya? Desde el 5 al 9 para que vayamos tomando lo anterior con lo de hoy. Dice así, Mateo 18 para aquellos que se vienen incorporando, ¿ya? Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre, nótese ahí, en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco
que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Y ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. O sea, el lado negativo. Ahí se nota con más claridad, ¿cierto? Acerca de esta verdad que estuvimos hablando anteriormente. Cristo y su pueblo son uno. Por tanto, si lo que yo le haga a uno de sus pequeñitos, a uno de los que creen en él, se lo estoy haciendo a Cristo. Si lo recibo, estoy recibiendo a Cristo, ¿cierto? Pero si lo rechazo, estoy rechazando también a Cristo, por cuanto son uno, ¿ya? Ahora, hay un comentarista acá, ¿ya? MacArthur dice, este lado de la verdad también se aplica a creyentes, pero también a incrédulos, ¿ya? Trátese del peor perseguidor pagano que ocasiona algún daño a un cristiano o de un creyente que perjudica a un hermano en la fe. El resultado es igual. Cristo es atacado, ¿ya? Entonces, ahora, cuando estábamos leyendo, ¿cierto? El verso 6 habla de los tropiezos. Ya aparece ahí el tropiezo. Cualquiera, tomando en consideración lo que decía MacArthur anteriormente, ya sea alguien pagano, ya sea alguien, un creyente, que esté dañando a otro creyente, se lo está haciendo al Señor. Y cualquiera que haga eso, a alguno de los pequeñitos que creen en él, ¿cierto? Cualquiera que haga tropezar, ya, veamos esa palabra, cualquiera de ellos que haga tropezar, no importa qué. Entonces dice, está hablando de tropiezo. ¿A qué se refiere con ese tropiezo? Bueno, está hablando de un tropiezo moral y espiritual, ¿ya? Es decir, traducido en pocas palabras, pecar. Cualquiera que haga, que incite a otro a pecar, ¿ya? Mire, aquí dice el verbo escandalizo, que se traduce, ¿cierto?, como tropezar, significa literalmente hacer caer. Literalmente significa hacer caer. Por lo tanto, lo que el Señor está hablando aquí es de tentar, atrapar o influenciar a un creyente en alguna forma que lo lleve a pecar o le facilite caer en pecado. Y Jesús está diciendo acá que la persona que haga eso, que le sirva de tropiezo, la persona que haga caer, la persona que influencie, que tiente, ¿cierto?, a un creyente de alguna forma, que le facilite, no, si no importa, que lo lleve a pecar, esa persona que es responsable por hacer eso, de desviar a uno de sus pequeñitos que creen en él, está cometiendo ese agravio, no solo contra el creyente, no solamente con aquel pequeñito que ha creído en Cristo, que viene recién, ¿ya?, sino que contra Cristo mismo lo está haciendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Claro, es una advertencia seria que hace Cristo aquí, sí, sobre podríamos decir, sobre estos pequeños, estos creyentes, son humildes, que vienen delante de Dios creyendo que Él es Cristo, y que alguien viene y los guía al pecado. Claro. ¿Ya? Sirve de tropiezo. Claro, entonces está siendo enfático él y lo toman, y hay que tomarlo muy en serio esto. Y es serio por los castigos que está hablando. Claro, acá. Claro, porque es un castigo drástico, o sea, como dice más adelante el castigo, ¿verdad? No es cualquier castigo, o sea, es un castigo totalmente de muerte. ¿Verdad? Claro, y de hecho después leíamos ahí que aparece en el ¡ay! Juicio. No sé, no es una cosa así como que, no, sí, es que, no, como decías tú, no es algo, no, si no pasa nada. No, Cristo está advirtiendo a los creyentes, ¿verdad?, a los que creen en Cristo, que esto tiene un precio, que no es cualquier cosa guiar, ¿verdad? Si tú recibes a alguien, tú tienes que no solamente recibirlo,
a este pequeñito que está creciendo recién, que está creyendo recién, que recién está conociendo, ¿verdad?, a Dios, sino que también tienes que guiarlo, pero tienes que guiarlo correctamente, porque si tú lo guías hacia el pecado, ahí te va a caer una sanción, Claro. no es una sanción cualquiera. Claro, ¿no? Y cuando estudiamos, ¿cierto? Anteriormente, cuando veíamos las características de los niños, porque veíamos ahí que el enfoque, ¿cierto? No es a que, no, que tengo que ser infantil, entonces, para entrar al reino, no. Sino lo que Jesús iba, ¿cierto? La característica que va es que los niños son humildes. Los niños no están pensando en la grandeza, no están pensando en las posiciones, cosas que los discípulos ya venían discutiendo, ¿cierto? Sino que los niños son dependientes, y veíamos ahí el ejemplo de ese niño que Jesús lo llama y genera en él una confianza que el niño accede al llamado e incluso deja que lo tome en brazos, porque le da seguridad, ¿ya? Entonces, tomando en consideración todo eso, ese niño está siendo moldeado, porque los niños obviamente tienen a una persona mayor que los va guiando en las cosas, les va enseñando lo bueno y lo malo, ¿ya? Obviamente aquí todo es basado en la escritura, porque cuando veíamos anteriormente también que no podemos caer en los... bueno, somos dados a caer en los dos extremos. A veces somos tan cerrados que, no, porque no son de nuestro grupo, como los discípulos. Aunque digan, no, yo soy creyente, pero tú no eres como nosotros, no haces las cosas como nosotros, entonces no. O tan abiertos de que cualquiera que dice, yo soy cristiano, venga para acá, no importa lo que esa persona piense, no importa lo que esa persona crea o lo que practique. Ahí estamos poniendo en juego, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿cierto? Porque... Y eso no se tranza, no se trata de eso. Aquí todo va guiado en la palabra del Señor. El Señor es el que nos guía. Porque ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. Él es el que nos compró por precio de sangre. Aquí no es que yo ponga las reglas. Claro. Así que ahí también va el cuidado. Hay que tener un cuidado. Y en eso necesitamos la sabiduría del Señor. Porque bien, volvemos a lo mismo. Estamos unidos a Cristo. Y separados de Él nada podemos hacer. Entonces, que quede bien claro, hermanos, que estos pequeños no significa que sean literalmente niños, ¿ya? Tiene más amplitud. Sino que esto significa algo más grande, aquel que se humilla. Claro, y Jesús lo dice porque que creen en mí. Claro, que se humilla delante de las condiciones de Cristo. Claro, porque son capaces estos niños, no es un niño tan pequeño, sino aquellos que están en la edad de adecuada, ¿cierto?, para oír el mensaje, creerlo, ¿cierto? Y tener ese anhelo de seguir a Cristo. De ese tipo de personas estamos hablando. Que puede ser, podríamos decir, incluso un niño ya más grande, obviamente, puede hacer su decisión de seguir a Jesús. Y de ahí hacia adelante. A todos aquellos que son nuevos, son pequeños. Aunque tenga la edad que tenga, a lo mejor no va a tener una edad de un niño, pero va a ser un pequeño en Cristo. Claro, por eso es que no necesariamente se refiere a un niño. O sea, él toma un ejemplo, un niño, para compararlo con la humildad, se lo dice, o sea, con esa decisión de humillarse delante de Cristo, ¿verdad? Un pobre en espíritu, como lo veíamos en la bienaventuranza. Para ella mismo, claro, a eso se refiere. Entonces, eso puede venir tanto en la niñez y adolescencia, como 30, 40, 50, 60 años. No sabemos, Dios solamente sabe cuándo, ¿verdad?, va a hacer algo en esa vida, ¿verdad? Claro. En esa alma. Pero eso es pequeño, es aquellos que se humillan, ¿verdad?, a sí mismos, ¿verdad?, bajo la condición de Cristo. Así es, bajo sus términos y condiciones. Amén. Entonces, es bastante grave lo que estamos viendo acá, porque aquel que es responsable, aquel responsable, ¿cierto?, que suaviza las cosas y que está llevando a aquel pequeñito que recién llegó, a este pequeñito en Cristo, ¿ya?, que es una esponjita, ¿ya?, y lo lleva a pecar. Jesús aquí no habla nada suave, incluso dice que aquel individuo que hace tal cosa, que osa hacer tal cosa, que quizás lo toma con liviandad, Jesús dice que mejor le es padecer una muerte horrible. ¿Cómo leíamos ahí? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínese el nivel de lo que estamos hablando acá.
de la gravedad que Jesús está hablando, ¿ya? Ahora, para que tomemos un poco el peso de esto. Dice aquí un comentario de MacArthur, dice, piedra de molino de asno se traduce de múmulos onicos, que se refiere a una gran piedra alta de molino, que en un proceso de molienda hacía girar un asno y que a menudo pesaba cientos de libras. Bueno, yo estuve viendo ahí unos videos, ¿ya? Y generalmente lo que aparece, ¿cierto? Son dos piedras grandes, ¿ya? Una que está fija, ¿ya? Sobre la cual obviamente es dejado el grano de lo que se quiere hacer harina, o bien algunos dejaban aceitunas para que en la molienda pudieran sacar aceite, ¿ya? Entonces esa piedra está fija abajo y la otra, ¿cierto? Está sobre, y esa no está fija, sino que esa es la que tiene bueno, generalmente vi que le atravesaban era como una rueda, ya una piedra grande como una rueda, y al medio tenía un palo, ¿ya? Que atravesaba y que llegaba al asno, por así decirlo, y ahí era sujetado el asno, y a medida que el asno va caminando, esa piedra va girando sobre, ya sea la semilla o, ¿cierto? El grano. O la aceituna. Y la otra es que también puede no ir como una rueda que va girando en sí como una rueda de bicicleta, sino que también habían otras que también iban pero acostadas, así como un sándwich. Entonces también iban con ese palo, entonces a medida que el animal iba avanzando, también iba haciendo ese proceso así de aplastamiento, ¿ya? Pero a lo que voy, y como dice aquí el comentario de MacArthur, para que llegue a ese proceso de crear, de moler ese grano, o de llegar a aplastar de tal forma las aceitunas para generar el aceite, esa piedra pesaba mucho. Era muy, pero muy pesada, muy grande, como dice acá, pesaba cientos de libras, ¿ya? Entonces, Jesús está diciendo que, tomando en consideración eso, hermano, ¿ya? Esa gran piedra que se usaba para el proceso de molienda, ya sea para producir harina o aceite, ¿ya? En ese tiempo, era mejor que la persona que se atreviera a desviar a uno de los suyos, era mejor que se atara esa piedra de molienda en el cuello y que fuera lanzado al mar. Le era mejor ese tipo de muerte horrenda, antes que se le ocurra siquiera poner un dedo de desvío sobre alguno de los que le pertenecen, ¿ya? Alguno de los miembros de su pueblo, ¿ya? Porque bueno, considerando también que la Escritura desde el principio al fin nos ha hablado de la gravedad del pecado, ¿cierto? Y de hecho el primer paso para acercarnos a Dios es reconocer que somos pecadores, que estamos en bancarrota espiritual, que la ira de Dios está sobre nosotros, que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y la Escritura lo enfatiza desde principio a fin. Y en todos lados Dios lo deja ahí estipulado. Es terrible el castigo del pecado. El pecado, ¿cierto? Y todo lo que conlleva las consecuencias es terrible. Tiene consecuencias eternas, por eso se dice todo, ¿ya? Pero eso lo tomamos desde la perspectiva personal, ¿cierto? Si es terrible que yo peque contra Dios. Y de hecho, por eso, tan terrible la maldad del pecado, ¿cierto? Que el mismo Hijo de Dios, para poder salvarnos, tuvo que dar su vida, ¿ya? Pero aquí está diciendo, sí, es cosa terrible el pecado en ti, ¿ya? Pero cuánto más horrible es que tú, habiendo sido, no sé, podríamos decirlo en creyente, habiendo sido alcanzado por Dios, estés siendo de instrumento de tropiezo para uno que recién viene llegando, ¿cierto? Si es cosa malvada pecar, cuánto más peor es guiar a otros al pecado. Y no cualquiera, sino a uno de los pequeñitos que creen en el Señor. Eso es lo que estamos viendo acá. Dice un comentario acá, guiar a los pequeños de Jesús al pecado es mucho peor, porque entonces tú das comienzo a alguien a entrar en un patrón o modelo de pecado que corrompe cualquier inocencia que este pequeñito tenga. Claro, porque como hablábamos hace un momento, él viene a aprender, viene aprendiendo acerca de todo esto. Entonces, si yo lo estoy desviando, le estoy generando a él
un patrón o un modelo de pecado que corrompe, ¿ya? Cualquier inocencia con que esa persona venga, con esa disposición que esa persona venga, ¿ya? Entonces, mucho peor. Y aquí dice, todo creyente es un hijo de Dios. Y al igual que todos los hijos necesita protección, cuidado y comprensión, ¿cierto? Nuestros hijos eso necesitan. Necesitan un niño pequeño, ¿cierto? Los padres, ¿qué es lo que les dan? Bueno, los padres, obviamente, que aman a sus hijos, van a querer lo mejor para ellos, los van a querer proteger, ¿cierto? Les van a brindar el cuidado, ya todo lo que necesitan. También le van a dar comprensión, ¿cierto? Entonces, todo creyente también es un hijo, pero de Dios. Y también necesita lo mismo. También necesita protección, también necesita cuidado, también necesita comprensión. ¿Ya? Entonces, es un delito enorme delante de Dios, ¿cierto? Que se le esté guiando a pecar, que no se le brinde el cuidado, que no se le brinde la protección, que no se les dé, se le muestre, ¿cierto?, el camino conforme a la palabra de Dios. Claro. ¿Cierto? Es un delito, lo estamos viendo acá. Un castigo severo. Es un delito enorme delante de Dios. Y dice aquí, arruinar el carácter de un santo o retrasar su crecimiento espiritual. Mira, dice, arruinar el carácter de un santo o retrasar su crecimiento espiritual es algo atroz a los ojos de Dios, porque eso equivale a atacar a Jesucristo, porque le pertenecen a Él, ¿cierto? Si se lo hago a Él, a un hermano, se lo estoy haciendo al Señor, ¿ya? Y nótese, mire lo que dice Zacarías 2:8, ¿ya? Dice que cualquiera que haga daño al pueblo de Dios está tocando la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Es como que le estuviera metiendo el dedo en el ojo a Dios, ¿ya? Bueno, y la niña de ojo, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Es una figura, ¿cierto?, para referirse a la córnea, que es la parte más delicada, ¿cierto?, y sensible también del cuerpo. Si cualquier cosa, hasta para echarse una gota en el ojo, uno está ahí luchando por protege, ¿cierto?, el ojo. Entonces, lo que estamos viendo acá, hermano, que la idea es que cualquiera que daña, ¿cierto?, al pueblo de Dios es como que está pinchando su ojo. Y al pinchar el ojo, ¿qué pasa? Cuando algo me entra en el ojo, ¿qué pasa? Me causa dolor, me causa irritación. Y eso es lo que le estamos causando a Dios. Es como que le estuviéramos metiendo el dedo, le estamos causando dolor y le estamos causando irritación. Cualquiera que le haga daño a un miembro del pueblo de Dios está tocando la niña del ojo de Dios. ¿Ya? Ahora, usted dirá, sí, están hablando de tropiezos, pero ¿a qué se refiere con tropiezos? ¿Cuáles son los tropiezos? Así como para tener una idea y no caer en eso. ¿Cierto? Bueno, existen muchas maneras, hermano, en las que se puede hacer tropezar a las personas para que caigan en pecado. Voy a leer, ¿cierto?, aquí un comentario de Pablo Hoff. Dice, en primer lugar, la enseñanza errada, los consejos carnales y una vida fría, inconsecuente o mundana sirven para hacer tropezar al pequeñito. O sea, vemos, hermano, ahí, que no solamente, vemos ahí la enseñanza errada, ¿ya? Los consejos carnales, o sea, cosas que salen de nuestros labios, ¿cierto? Que este pequeñito viene a aprender acerca de Cristo, llega aquí, tomando en consideración, ¿cierto?, que llega al pueblo de Dios, ¿ya? Y se le enseña erróneamente, se le enseña según lo que yo quiero, según lo que a mí me conviene, le doy consejos de acuerdo a lo que a mí me parece, no basado en la palabra, ¿ya? Y ahí nos estamos basando en palabras, ¿ya? Pero también vemos acá que Pablo Hoff nos dice acerca de la vida, ¿ya? Una vida inconsecuente, porque puede que una persona no esté enseñando erradamente, sino que se pone en el púlpito y enseña la palabra de Dios, y que le dé consejos sabios conforme a la palabra de Dios, pero su vida no es consecuente, ¿ya? Sino que está viviendo abiertamente en pecado y se hace llamar parte del pueblo de Dios. Vive una vida fría, una vida mundana.
Y este pequeñito que llega, lo ve en la iglesia de una forma y afuera, entonces no puede que no sea tan grave. ¿Ya? Esta visión que pone, que veías antes sobre el dedo en el ojo, ¿verdad? Sobre la niña del ojo. Estaba viendo que está bien vinculada al pecado, todo entra por la vista, también, por el claro. ojo. Si tú, como bien decías recién, diste un ejemplo, este pequeño ve, ¿verdad? Lo que está haciendo aquel hermano que lleva mucho tiempo en la iglesia tal vez, o lo ve como un líder en la iglesia, y ve este muchacho o este joven o esta jovencita o esta mujer, ¿verdad? Ve lo que hacen en la iglesia. Ella está viendo lo que está pasando ahí, y si eso es malo, ella está recibiendo toda esa información por la vista, primeramente. ¿Verdad? Está entrando, estamos en ese momento haciendo de tropiezo a estos nuevos creyentes, a estos pequeños, ¿verdad? Y todo entra por la vista. Ellos lo van a ver, van a creer en su corazón, que es normal. Claro, o lo van a oír de acuerdo a lo que yo me esté... Claro. ¿Cómo decirlo? Justificando lo que estoy haciendo. Entonces ven todo esto malo que hay ahí, lo copian y se desvían. Con una enseñanza mala, con una enseñanza desviada, con una enseñanza perversa, con una enseñanza de, a lo mejor, ideología, que está muy de moda ahora, ¿verdad? Y se lleva a este pequeñito, ¿verdad?, a que desista de Cristo, sino que ya su creencia es otra cosa, es lo que está viendo delante de sus líderes. Por eso es importante que Dios esté siempre en nuestra forma de vivir. Por eso es que la palabra siempre tiene que hacer algo en nuestra vida, para que nosotros podamos estar constantemente siendo examinados nosotros mismos, primeramente, cristianos, ¿verdad? Mirándonos frente al espejo, revisándonos, ¿verdad? Porque es fácil que nosotros caigamos en pecado. Nosotros como cristianos no vamos a decir aquí que somos santos, que no quebramos un huevo, ¿verdad? Y que somos blancas palomas. Eso sería una mentira terrible, sería una blasfemia sería terrible, porque sí, nosotros somos pecadores, por eso estamos constantemente buscando de Dios y constantemente estamos orando también por nuestras faltas, ¿verdad? Por lo que vemos, por lo que, como tú decías, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que dice nuestra boca, nuestra lengua, que también, tenemos que tener cuidado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que tenemos que tener cuidado con la manera de vivir y con las cosas que estamos hablando, ¿cierto? Ahora, considerando eso, aquí podemos ver que, bueno, ¿por qué es que en la Escritura constantemente se está dando una advertencia, un llamado de alerta, o se confronta de manera tan enérgica, ¿cierto?, acerca de los falsos maestros? Claro. ¿Ya? Porque los falsos maestros, ¿cierto?, no solamente creen y practican el mal, ellos, sino que sale de ellos, ¿ya? Y seducen a otros, atraen a otros, ¿cierto? Incluso a los que, si fuera posible, a aquellos que realmente creen en Jesús, ¿ya? Y los llevan ¿a qué? Hacia sus malvadas creencias, hacia sus erradas costumbres, ¿ya? Los desvían, ¿ya? Y por otro lado también tenemos, ¿cierto?, a aquellos que están en la iglesia, ¿ya?, que llevan vidas como tibias, como se nos hablaba el día domingo, ¿ya?, con un pie aquí, otro allá. No, ¿para qué tanto? No soy tan religioso, algunos dicen, ¿ya? Entonces llevan una vida en la iglesia de una forma, porque en la iglesia la otra vez, como escuchaba un hermano, decía, en la iglesia somos todos buenos, ¿cierto? Pero cuando estamos en la casa es cuando realmente se manifiesta quiénes somos, ¿ya? ¿Cómo realmente? Algunos dejan a Cristo en la iglesia nomás, o aparece Cristo en los domingos, ¿ya? Pero después ya saliendo del servicio ya no, pues. Entonces, aquellos que viven de esa forma y
¿cierto? También sirven de tropiezo, porque esa conducta, sus enseñanzas, todo lo que hablan, todas cosas que no corresponden a un hijo de Dios, ¿ya? Profesando ser hijo de Dios, no coincide, no está alineado, ¿ya? Estoy también siendo de tropiezo a otro, y de esa forma estoy, considerando lo anterior, clavándole con el dedo, ¿cierto?, el ojo a Dios, por así decirlo. Claro, ¿Ya? De una u otra forma. Claro, no podemos decir no solamente los falsos maestros, claro, sino que aquellos que... Y falsos maestros, o sea, con nuestra actitud, ¿verdad? Y también con nuestra forma de enseñar. Como bien decías tú, que el Señor, ¿verdad? Nos ayude, que el Señor nos libre, ¿verdad? De aquello. Porque nosotros como cristianos ya estamos familiarizados con la Escritura, estamos familiarizados con la verdad, y que algunas veces, ¿verdad? O en algún momento cambiemos algo de la Escritura, ¿verdad? Como por ejemplo ahora está muy de moda esto de que tú le das a Dios y Él te va a recompensar. Es como hacen una transacción. Haciendo una transacción, diciendo, yo hace poco vi se podría decir, una enseñanza, ¿verdad? Donde ponían a lo que, una escala, ¿verdad? Donde decía, el Espíritu Santo, ¿verdad? O la salvación, o la gracia, ¿verdad? En tu vida tiene que ser el 60% y el 40% tienes que ponerlo tú. Y ahí al tiro empieza a hacer, uno dice, ¿de dónde sacó todo esto? O sea, ¿cómo está diciendo que la gracia solamente es un 60%? Y, o sea, que Cristo entonces no fue completo lo que hizo Él. No, que solamente el 60% te cubre la gracia y el otro 40% lo tienes que cubrir tú. ¿Qué te está diciendo ahí? Que por obra tú tienes que ser salvo, por obra. Y Cristo lo están sacando de a un lado. O sea, lo que hizo Cristo no fue tan perfecto. Entonces, cuidado con esas enseñanzas, hermanos, que de repente son enseñanzas malévolas, son enseñanzas que llevan a la perdición del hombre, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que eso está bien porque, claro, es que está en el hombre, ¿verdad? Que como yo no voy a poner nada, ¿verdad? Sí, esto es por gracia, pero yo tengo, este es un regalo, o sea, yo tengo que dar algo, ¿cómo no voy a dar nada? Bueno, a Dios le plació, ¿verdad? Que fuese así. Dios hizo este plan perfecto que incluía a su Hijo para que fuera perfecto, ¿verdad? Para que el hombre tuviera esta salvación, para que tuviera este regalo, esta gracia de ser salvo, ¿verdad? Bajo el nombre de Jesucristo, bajo la sangre, bajo la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Eso es así, es 100% la gracia. Así que eso también, ¿verdad? Es una forma de llevar a tropezar, ¿verdad? Aquellos que claro, porque los desvían de Cristo. Los desvían de Cristo, claro, porque dicen, ya entonces Cristo no es tan importante, porque si Él murió por el 60%, entonces, el otro 40% lo tengo que poner. ¿Y cómo tengo que hacer? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo yo lo hago? Ah, no, tiene que diezmar. Si tiene un auto, tiene que entregar el auto. Si tiene esto, tiene que hacerlo así. Si usted hace esto, ahí va a completar el 100%. Ya, ¿y cuándo yo sé que tengo el 100%? ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo sé que ya completé ese 40% y tengo el 100%? Ah, no sé, hay que seguir insistiendo, a lo mejor hay que seguir dando, porque estos falsos, podríamos ser estos falsos maestros, ¿verdad? Buscan eso, buscan su riqueza, buscan el oro, buscan la plata, ¿verdad? Claro. Buscan trasquilar la plata. Su enseñanza está basada en eso, o sea, usan las escrituras, ¿verdad? Para sus deleites, para su propio provecho. Para su propio provecho. Y estas son, ¿verdad? Estos son estos lobos disfrazados de oveja, ¿verdad? Que están en muchas partes, ¿verdad? Haciendo este tipo de males al cristiano, ¿verdad? Entonces,
Claro, hay muchos que dicen, pero ¿cómo a ellos los siguen? Porque claro, ellos llegaron pequeñitos, los, 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 los instruyeron ellos, ¿verdad? A su forma, y ellos creen que eso es así. Claro, por eso es que Jesús constantemente hace ahí un llamado de atención, a estar alerta, de que no todo aquel que le dice Señor realmente le pertenece, ¿ya? Sino que todo obviamente ronda en torno a su persona. Como bien decías tú, en Él estamos completos. Lo que Él hizo fue completo y ahí uno se va dando cuenta a cierta medida que se va sumergiendo en la palabra de que cuál realmente es la verdad y cuál realmente es el error. Por eso es la importancia de venir a la palabra de Dios y no dejarse llevar por todo lo que dicen. De hecho, es lo mismo que hicieron los hermanos de Berea cuando Pablo llegó allá predicando. Ellos veían que lo que Pablo decía iba acorde. ¿Ya? No se tragaban todo lo que le daban, sino que ellos revisaban. ¿Ya? Y eso es muy importante. Claro, dentro del cristianismo es importante escudriñar las escrituras para que tampoco, bueno, si Cristo siempre lo dijo, para que no seáis tentados, para que, para que tus fuerzas vuelvan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, y su palabra nos hace libres. Y claro, su palabra nos hace libres. Pero muchos de nosotros no llegamos, ¿cierto?, al Evangelio sabiéndolo todo. Pero a medida, ¿cierto?, quizás cuando llegamos nos enseñaron muchas cosas erradas y a medida que nosotros mismos vinimos a la palabra y que la estamos estudiando de manera ordenada, ¿cierto?, nos damos cuenta de que muchas de esas cosas no correspondían. Y entonces es ahí cuando se cumple cuando dice la verdad lo hará libre. Literal, ¿cierto? Obviamente Cristo es la verdad, Él nos liberó. Y mediante, ¿cierto?, su palabra, Él va dando luz a nuestro entendimiento y nos vamos dando cuenta del error. Claro. Distinguiendo la verdad del error. Viendo, claro, aclarando nuestra vista espiritual para poder distinguir las tinieblas, el engaño, ¿verdad?, de aquellos que están prestos a tomar y desviar a aquellos que, por eso esto es tan tremendo y están, yo podría decir, como que están tan convencidos ellos, ¿verdad?, que como bien decía Joana, incluso van a querer tentar a aquellos que son fieles a Cristo. Claro. Si es posible, hasta mismo Jesús lo dice, y buscarán engañar incluso a los escogidos. A los escogidos, claro. Entonces, y por eso que, como bien decía Joana, ¿verdad?, importantísimo dentro del cristiano la palabra. Estudiar la palabra y viendo, ¿verdad?, cómo Dios nos va enseñando y a lo largo de todos estos estudios que hemos hecho nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que Dios siempre mediante su palabra nos está enseñando a vivir en este mundo donde actualmente estamos rodeados, invadidos de tanta maldad, ¿verdad?, y que todo entra por la vista, ¿verdad?, y que vemos cada segundo que pasa, ¿verdad?, vemos cómo la maldad sigue creciendo y muchas veces nos da rabia, muchas veces queremos ya explotar, ¿verdad?, de tantas cosas que... Claro, de repente que estamos como Juan y Jacob, que descienda fuego al cielo, Señor. Estamos tan hartos de muchas veces de tantas cosas que vemos en la televisión, que vemos en las calles, que siempre estamos siendo invadidos. Y no solamente invadidos, ¿verdad?, con ideologías, sino que con el materialismo, ¿verdad?, con la sexualidad, que ya ahora ya es una cosa que ya está totalmente desatada por todos lados, donde uno prende la tele, enciende la tele, ya están todos sexualizados, ¿verdad? Están el pecado totalmente ya ramificado, este mal, este cáncer, esta oscuridad, y dentro de todo eso... Y se le llama bueno, como dice la Escritura. Claro, y dentro de toda esa maldad, ¿verdad?, Cristo sigue fiel y enseñando y ayudándonos a vivir en esta vida, en este momento, ¿verdad?, donde las cosas se ven negras, están difíciles, y además agregarle, ¿verdad?, no sé, alguna enfermedad, alguna preocupación, alguna dificultad en nuestra vida. O sea, ¿qué pasa acá? Que esto no es fácil, si siempre lo hemos dicho. Vamos a tener todo este tipo y constantemente vamos a estar siendo acechados por el maligno.
de diferentes formas, ¿verdad? Este mundo, ¿verdad?, quiere dominarnos, pero ahí está Dios, ahí está Cristo, ahí está mi buen hermano, ¿verdad?, escuchando, poniendo atención de las escrituras, de las enseñanzas, sabiendo la escritura, dejando de lado todo lo demás, ¿ya?, para poder entender y comprender, ¿verdad?, la voluntad de Dios, no solamente la voluntad de Dios en el mundo, sino que la voluntad de Dios en mi vida, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a hacer Cristo en mí? Y vamos a ir entendiendo que todo esto que leemos, que escuchamos y todo lo demás nos va a servir mucho para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Eso nos lleva a una sola conclusión, ¿verdad? Que el único camino es Cristo. Amén. No hay otro. El único camino es Cristo y no hay más. Ese es el fin de todo esto que estamos leyendo, que estamos explicando, que Dios nos habla, que Dios nos dice, ¿verdad? Mediante las escrituras, porque a mí Dios no viene y me habla a mí nomás, sino que nos está hablando a todos en este momento, tanto a nosotros como locutores y ustedes como oyentes. Dios está enseñándonos, tanto a nosotros como a ustedes. Esto es un todo, pero cada uno recibe su porción, ¿verdad? Así como, bueno, nuestro pastor acá nos deja una nota que dice, acá está, que es de 1 Corintios 8:12 y está en la TLA, que la nueva traducción creo que es. Dice, sí, cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Dice, por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. O sea, a ese nivel. Claro, justo el verso que yo estaba pensando es cuando Pablo dice, todo me es lícito, claro, pero no todo me conviene. Todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Claro. ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, tomando ese verso que dio el pastor ahí, bueno, él en una madurez, ¿cierto? El cristiano sabe que hay un verdadero y único Dios vivo, y no hay otro. ¿Ya? Tomando en consideración eso, no había problema en comer carne sacrificada a los ídolos, porque claro, solamente Dios es el único Dios vivo, no hay más. ¿Ya? Pero Pablo ahí decía que por amor, ¿cierto?, a los hermanos, ¿cierto? Si le era de tropiezo al hermano, claro, como bien decía ahí, que no sabe distinguir todavía entre lo bueno y lo malo, entonces yo no le voy a hacer de piedra de tropiezo al hermano. Claro. Y me abstengo, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que igual estamos viendo acá, pues, o sea, el llamado de atención es bastante alarmante, porque como veíamos, o sea, el pecado en mí ya delante de Dios no está bien, pero mucho peor lo es que yo no solamente me quede yo pecando, sino que influencie a otro a hacerlo, ¿cierto? Entonces el llamado de atención es a tener cuidado, ¿ya? Porque ya sea de lo que yo enseñe, ya sea de los consejos que esté dando, ya sea de la forma en que yo estoy viviendo, aquel pequeñito va a estar ahí oyendo, va a estar ahí viendo, y puedo ser de tropiezo, ¿cierto? Entonces, ahí nuevamente el llamado, bueno, a lo que vamos, día a día, que vamos y nos sumergimos a la palabra. Y cada vez que yo me sumerjo en la palabra, no es para el otro, sino que es para mí. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, ay, ¿cierto? Tengan cuidado en su manera de vivir, tengan cuidado, estén ahí alerta. No solamente anden viendo al diablo en todo, porque hoy día muchos se fijan, no, es que el diablo está aquí, el diablo. Pero no se dan cuenta de la manera en que están viviendo. No se dan cuenta de las cosas que están saliendo de su boca. No se dan cuenta de quiénes están a su alrededor, lo están mirando, lo están oyendo, ¿cierto? Entonces, ahí el tema es que podemos influenciar a otros. Y es peligroso. O sea, no solamente lo que estamos haciendo está mal, sino que el peligro está en que podemos influenciar a otros, hacerle de tropiezo a otros. Y vemos en la escritura ejemplos varios acerca de esto, ya de personajes que pecaron, pero no solamente ellos pecaron, sino que influenciaron a otros a pecar. Y el primer ejemplo lo tenemos en Génesis. Adán y Eva, ¿ya? Génesis 3. Génesis 3, ¿ya? Bueno, ahí vemos que, ¿cierto? La serpiente tienta a la mujer, ¿ya?, a comer de este fruto que Dios dijo, de todos los otros pueden comer, pero de ese árbol no,
ya, y ahí vemos que la serpiente tienta a la mujer y al final termina cediendo. Dice el verso 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. O sea, no solamente ella, sino que también llevó ahí al marido, el cual comió así como ella. Obviamente él podría haber dicho no, ¿ya? Así que no le podemos culpar ahí solamente a la decir, la Eva fue. No. Él lo recibe y también toma la decisión de comerlo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Entonces podemos ver ahí el primer ejemplo en donde vemos, ¿cierto?, que la primera mujer ya fue tentada directamente por el enemigo, ya, y después de ella de sucumbir a la tentación de Satanás, ella también lleva, ¿cierto?, la tentación, por así decirlo, de inmediato tienta a Adán con el fin de que ambos se unieran en esta desobediencia a Dios. Y ahí ¿Ya? quedó. Y ahí quedó la embarra, ¿ya? Otro ejemplo lo vemos en Éxodo 32, ¿ya? Éxodo 32, que dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ya sé que se acordarán. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo, no les dijo no, hermano, dice ahí: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma como de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, mira, hermano, dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Éxodo 32 del verso 1 al 6. El primer sumo sacerdote. O sea, vimos a la primera mujer, la primera pareja, vamos a dejarlo, ¿ya? Ahora vemos el primer sumo sacerdote, ¿ya? Que accede, no dijo que no frenó al pueblo cuando le hicieron esa propuesta. No, él siguió adelante. Y vemos ahí un paso a paso en Aarón, ¿ya? Que él accede, después hace un altar y después ya pregona, ¿cierto? Ahí a viva voz, ¿ya? Entonces, vemos que mientras Moisés estaba ahí en el Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios para el pueblo, ¿ya? Él accede, ¿cierto?, a moldear este becerro de oro y con eso hace que en ese desenfreno toda la nación peque, ¿ya? Pero no es todo el ejemplo eso que hemos visto, ¿ya? Bueno, recientemente hemos visto de manera constante a Jesús acusando a los líderes religiosos de que no lo acusaba solamente de ser hipócrita, hermano, ¿ya? No solamente apuntaba: ustedes son hipócritas, fariseos, escribas hipócritas, no, sino que el tema iba más allá. No solamente eran pecadores ellos mismos, sino que ellos, lo que Jesús también con los que los confrontaba, era de que guiaban a otros con sus enseñanzas, guiaban a otros con sus maneras de vivir, con sus reglas y todas esas cosas, de estas tradiciones hechas por mano de hombre, los llevaban a desviarse del camino de Dios, los llevaba a pecar, ¿ya? Entonces Jesús no solamente lo acusó de que ellos pecaban, sino que a través de esas tradiciones hechas con el paso del tiempo, que se iban añadiendo, estas interpretaciones a la palabra de Dios, terminaron desviándose realmente del Dios que buscaban obedecer. Y estaban todos preocupados de las reglas, ¿no? Como lo que decías tú. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Quiero obedecer a Dios. No, es que no tienes que caminar tantas millas. No, es que no puedes restregar trigo en este día. Estaban preocupados de cuidarse, de
resguardar esas reglas para no incumplir el mandamiento hecho de hombre, ¿cierto? Y al final se desviaban. El día de reposo era para regocijarse, para sumergirse en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero ellos estaban preocupados de cumplir con estas reglas, porque esto eran como la policía, andaban ahí viendo quién estaba ahí fallando, ¿ya? Entonces Jesús ahí los confronta varias veces. Ustedes no solamente son pecadores, no solamente ustedes van en el camino de la hipocresía, sino que el tema está en que ustedes no entran y no dejan que los otros también lo hagan. Claro. Si ustedes son hijos del infierno, están discipulando a unos mucho peores. ¿Ya? Entonces ahí vemos que Jesús también los condena por eso. ¿Ya? Pero ese no es el otro ejemplo final, sino que tenemos otro en Apocalipsis. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya? Aquí vamos a ver también en el versículo 14. En el versículo 14. Ya, pero vamos, aquí está, vamos a leer desde el 12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice, yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el verso 14. Que tienes ahí, en medio de ti, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? La burra de Balaam. Sí. Ah, qué pasada. ¿Ya? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ya? Verso 16, por tanto arrepiéntete, por si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Ya? Entonces vemos ahí que le habla, ¿cierto?, a esta iglesia, aquí en Apocalipsis, a esta iglesia de Pérgamo, la está acusando, ¿ya?, de tolerar a aquellos que están con estas falsas enseñanzas, con aquellos, ¿cierto?, que practican normas perversas de vida. En este caso, ¿cierto?, habla de retener la doctrina de Balaam. ¿Se acuerda usted de Balaam? ¿Ya? Bueno, ahí lo vemos a Balaam, que se le llamaba profeta, ¿ya? Tenía una burra y fue llamado, ¿cierto?, por Balac, que quería que maldijera a Israel, este profeta, ¿ya? Y bueno, Balaam quería, pero no podía, ¿ya? Entonces, como no podía, cada vez que iba, él obedecía a Dios y bendecía a Israel, y Balac se enojaba. Oye, pero si te llamé para que lo maldijeras, no para que lo bendijeras. No, vamos allá, vamos a otro lado, a ver, a lo mejor allá, la otra esquina, allá vas a poder maldecirlo. Y volvía otra bendición más al pueblo, y estaba furia, ¿ya? Y ahí con el paso de la narración, después vemos que al final Balaam le enseña a Balac cómo poder hacer que la bendición de Dios, por así decirlo, se fuera un poco de los israelitas. ¿Cómo? Haciéndolos pecar. ¿Ya? Ahí está el punto débil. Hácelos pecar y ahí ya Dios los va a castigar. ¿Ya? La protección de Dios no va a estar tan firme como ahora. ¿Ya? Entonces vemos ahí que se acusa a esa iglesia por sostener a algunos que estaban con esta doctrina. Balaam iba atrás del dinero y él quería lo que este rey le estaba ofreciendo. ¿Ya? Entonces vemos ahí que le enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel. Que él tenía la vista en lo que él quería. ¿Ya? Y vemos a otra iglesia que también el Señor acusa acá, que es la iglesia de Tiatira. Está en el versículo 18, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, ese pero, hermano, tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, mira, apareció Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
¿ya? Entonces ahí vemos que la iglesia de Tiatira también es acusada por el Señor, ¿ya? Entonces estas dos iglesias las vemos acá, ¿cierto? En Apocalipsis, que toleraban estas falsas enseñanzas. Claro. La estaban tolerando y el Señor lo vio y les dio tiempo. Pero aquí ya les dice, hace un llamado al arrepentimiento, ¿ya? No solamente enseñaban, no solamente estaban ellos, ¿cierto? Aquellos que estaban enfrascados en todo esto, corrompiéndose, sino que estaban llevando a otros, infectando a otros. Tal manzana podrida, ¿ya? Tal fruta podrida. Porque si uno deja una frutilla podrida al lado de otra, la va a infectar, ¿ya? Lo mismo con cualquier fruta, ¿ya? Entonces, dice aquí un comentario de MacArthur, el modo en que tratamos a nuestros compañeros creyentes en la iglesia es un asunto de inmensa importancia. Y llevarlos a pecar, además de irritar al Todopoderoso, Dios, es impensable, ¿ya? Bueno, esto lo hemos visto, es como un efecto dominó. Ya vimos, el Señor dice, tomándolo en lo positivo, cualquiera que recibe a uno de estos pequeñitos en mi nombre, a mí me está recibiendo, ¿cierto? Cualquiera, ¿cierto?, que se humilla como un niño y sirve y recibe a aquellos, porque somos parte del pueblo de Dios, somos uno, ¿ya? A Cristo lo estamos haciendo. Pero es lo negativo. Cualquiera que le haga daño a uno de mis pequeñitos que creen en mí, me lo está haciendo a mí también. Es grave, ¿ya? Es como veíamos ahí en Zacarías 2:8, es como dañar el ojo de Dios. Es como irritarle, meterle el dedo en el ojo a Dios, porque somos cosas preciadas para Él. Sobre todo aquellos que vienen recién, son cosas preciosas para Dios, ¿ya? Entonces, dice ahí que tenemos que tener cuidado en cómo nos tratamos. Ahora ahora con esto uno va a tener más cuidado realmente en cómo se dirige a un hermano. Claro, porque va a dirigir. Porque lo dice la escritura que lo estoy dañando. Si daño a mi hermano, lo estoy dañando a Cristo. Va dirigido a la iglesia, a los hermanos y tanto a los hermanos como a los líderes. Tenemos que tener cuidado. El tipo de enseñanza que... Y sobre todo por los que vienen recién llegando. Claro. Tenemos que tener cuidado. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando Jesús habla acá, hermano, volviendo a Mateo 18, dice en el 7, ay del mundo por los tropiezos, ¿ya? Porque van a venir tropiezos, es inevitable que vengan, y no es porque Dios diga, voy a mandar todos estos tropiezos, sino que es debido a la condición que nos encontramos, ¿ya? El mundo está en pecado, está con esta maldición del pecado. Entonces, debido a eso, ¿cierto? Van a venir, va a ser algo característico que vengan tropiezos, ¿ya? Y van a seguir viniendo hasta que el Señor regrese. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, dice el Señor. Pero hay de aquel, ¿ya? Y ya ha establecido aquí la gravedad de todo este asunto, ¿ya? Y lo dijo, es mejor, antes de que a alguien se le ocurra hacer eso, mejor piénselo, examínese a sí mismo, cómo está en su manera de vivir, qué es lo que está enseñando, qué es lo que sale por sus labios, qué consejo está dando, examínese, ¿ya? Porque a alguien que se le ocurra hacer esto, mejor le es mejor que se colocara, ¿cierto?, esta gran piedra que era como para moler en el cuello que se late y se tire al mar. Es mejor a que haga eso. Es terrible, ¿ya? Entonces vemos acá que el mismo Señor, hermano, es el mismo, que dijo que Él iba a bendecir, que iba a recompensar a aquellos que reciba a uno de sus pequeñitos, aunque un vaso de agua le dé, por cuanto viene en el nombre de Él. Lo veíamos en los estudios anteriores, ¿ya? Lo va a recompensar, no va a pasar inadvertido delante de Él. Si yo ayudo a uno de mis hermanos que anda por ahí, ¿cierto?, que viene en el nombre del Señor, y aunque sea lo más mínimo de servicio, un vaso de agua, lo estoy haciendo al Señor, y el Señor eso lo está mirando, es grato delante de su presencia, y Él lo va a recompensar. Pero el lado opuesto es, y si yo hago daño, el mismo Dios que dijo que iba a recompensar al que ayudaba, también está diciendo aquí que va a castigar severamente al que haga tropezar. ¡Ay! ¿Ya? Entonces, hermano, usted puede decir, entonces, ¿cómo puedo prevenir? ¿Cómo me guardo de esto? Bueno, lo vemos en los versículos siguientes, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
Mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora usted mira, me está diciendo que me saque el ojo. O que me corte un Que me brazo. corte un brazo, una mano, un pie. No. Hermano, aquí estamos viendo que es totalmente evidente que el Señor está hablando de manera figurada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo me corto la mano, eso no va a impedir que yo siga pecando. Si yo me saco un ojo, eso no va a impedir que yo siga pecando. Porque como hemos visto a la luz de la Escritura, ¿dónde está el problema del hombre? Está dentro. En el Está corazón. dentro. Y lo dice aquí un comentario de Mundo Hispano. El problema básico del hombre está dentro de sí mismo. Y la victoria sobre su egocentrismo viene solamente por la cirugía radical de arrepentimiento, conversión, nacimiento de arriba y disciplina diaria. ¿Ya? Entonces no saco nada con estar eliminando partes externas cuando el problema no se encuentra ahí, sino que el problema está dentro. Es lo mismo que le pasaba a los israelitas. Ellos querían que sacaran el yugo de Roma, pero Jesús, si yo saco el yugo de Roma, el problema del pecado no va a terminar. Lo vimos en el tiempo de los jueces. Era un círculo vicioso, si lo saco, rendición a Dios, pero después van a volver y van a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Y es ahí. No es que uno se corte una mano, que se saque un ojo, que se corte un pie. Eso no va a impedir que yo siga pecando. Dios está trabajando en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo decir acá? Es que tenemos que tomar una decisión drástica con respecto al pecado, en contra del pecado. ¿Ya? La mejor prevención contra hacer que otros pequen es que yo realice cualquier sacrificio que sea necesario, ¿ya? Para nosotros mismos protegernos de caer en pecado. O sea, volvemos a lo mismo, a lo que apunta toda la Escritura. Autoexamínate. Revisa tu vida a la luz de la Escritura. ¿Cómo estás andando? ¿Tu vida va acorde a la palabra de Dios? ¿A la voluntad que Dios te ha revelado, que te ha enseñado a ti? ¿A la luz que el Señor te ha dado, tu vida, tus pasos van acorde a esa luz? Examínate a ti mismo. Pablo manifestó en 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se examinaba a sí mismo. No quería hacer de tropiezo a otro. Y lo veíamos ahí. Todo me es lícito, le decía a los corintios. Y eso es lo que ellos pensaban. No, si todo me es lícito. Pero Pablo les dice, pero no todo conviene. No, pueden decir, todo me es lícito. Total, en Cristo tengo libertad. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Total, soy salvo. Claro. Pero no todo edifica. Nosotros ya no nos podemos dirigir de la misma manera que andábamos antes. Ahora tenemos que ver lo que nos edifica, lo que conviene. ¿Cierto? Tenemos que tener cuidado porque el Señor ya nos dio luz con respecto a las cosas que son buenas y malas. Entonces tenemos que tener cuidado porque somos un testimonio vivo. Somos un testimonio vivo. Somos un testimonio caminante y nos están mirando. ¿Ya? Entonces, la persona que se ocupa de sus propias tentaciones, de no caer, la persona que se ocupa de sus propios pecados, de constantemente estarse humillando delante de Dios, pidiendo perdón, pidiéndole ayuda para vivir de acuerdo a su voluntad y no volver a caer, esa persona va a estar más capacitada para evitar que otros pequen. La persona que humildemente está preocupada de no caer va a estar mejor capacitada para no ser de tropiezo al hermano a que caiga. Entonces, primero es a tener cuidado de nosotros mismos. Autoexamen, ¿ya? Es lo que Jesús nos está diciendo ahí. Estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio, como Pablo decía ahí, ¿ya? Yo no tengo problema con la carne sacrificada, pero si leo a mi hermano de tropiezo, me abstengo. Yo sé que solo hay un Dios vivo, pero Él está recién. Todavía no distingue las cosas y lo que yo estoy haciendo le va a hacer de tropiezo. Entonces, tener cuidado, ¿ya? Tener cuidado, porque Dios constantemente, de principio a fin, está alejando a su pueblo del pecado. El pecado nos enseñorea de nosotros, por eso vino Cristo, ¿ya? Y nos lleva constantemente en este camino de justicia, de santidad, de perfeccionamiento.
¿ya? Porque no se termina con decir, no, yo recibí a Cristo y ya listo, estoy listo. No, sino que es un proceso de santificación, donde cada vez más se va manifestando que yo voy menguando y que Cristo es el que se ve reflejado en mí, ¿ya? Entonces, esa santificación es la que cada uno de nosotros tiene que estar buscando, ¿ya? Y obviamente no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hermanos. Buscar el bien para nuestros hermanos. Si buscamos el bien para nosotros en el Señor, también querer el bien para nuestros hermanos, ¿ya? Y al hacer esto estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Si el ejemplo nos da, ¿ya? Y Dios nunca va a llevar a otros al pecado. Si seguimos los pasos de Jesús, no vamos a hacer eso con aquellos que vienen, ¿ya? Sino que vamos a protegerlos, vamos a querer protegerlos. Vamos a estar ahí advirtiéndole, porque vamos a querer que Él vaya, ¿cierto? En este camino de obediencia a Dios. Dice aquí MacArthur, en lugar de inducir a otros a pecar, debemos inducirlos a creer en justicia. En lugar de abusar de nuestra libertad para nuestra propia satisfacción, debemos estar dispuestos a restringir nuestra libertad siempre que hacerlo pueda ayudar a un hermano más débil. En vez de ser de mal ejemplo, debemos dar el ejemplo de Cristo. En vez de provocar a otros hasta el punto del enojo y la rebelión, debemos estimularlos al amor y las buenas obras. Amén. ¿Ven? Esas son las cosas que el Señor a nosotros nos ha estado enseñando. Esas son las cosas que el Señor le ha estado enseñando a sus discípulos en este proceso de perfeccionamiento. Ellos estaban enfocados en otras cosas, pero el Señor les lleva la vista a lo que realmente importa. No tienen que estar pensando, no, es que no son del grupo. No. El tema es si me siguen a mí, a los que creen en mí. No pueden ser exclusivistas, no los pueden dejar fuera. Tampoco tienen que estar pensando en buscar ustedes las mejores posiciones. Los que quieren ser los primeros van a ser lo último. Aquí no es según las cosas, no son como en el mundo, ¿ya? Sino que aquel que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Y aquel que recibe a un pequeñito de estos, que le sirve a un pequeñito, por cuanto cree en mí, lo está haciendo conmigo. Pero ojo, aquel que le hace daño, también lo está haciendo a mí. Es como que está metiendo su dedo, dañando, ¿cierto? Ahí mi córnea, la niña de mis ojos, ¿ya? Y claro está acá, porque por ejemplo, dice acá, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno, habla del fuego eterno, hermano. Sabemos, ¿cierto?, que solamente aquellos que no han recibido a Cristo están en peligro, si no se arrepienten, de ir a ese lugar de tormento, fuego eterno, ¿ya? Pero cuando el Señor está haciendo esta advertencia, lo hace para que nosotros podamos comprender, podamos entender la gravedad de lo que es el pecado primeramente en nosotros y cuán más terrible es que si nosotros insistimos en vivir de esa manera, andar de esa manera, vamos a llevar a otro que también peque. Así es. Esa es la palabra del Señor. O sea, deja claro Jesús, ¿verdad?, sobre la responsabilidad que tienen los líderes, ¿verdad?, en cuanto a su influencia sobre los demás, ¿ya? Porque esta influencia, ¿verdad?, que tienen los líderes, también pueden llevarlo a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones las pueden enseñar a los creyentes que vienen recién entrando, vienen recién entregándose a Cristo, y eso puede servir de tropiezo y también dar un falso testimonio sobre Dios, o una falsa enseñanza sobre Dios, ¿verdad? Claro. El cuidado es, ¿verdad?, como dice Cristo, como haciendo un resumen corto, ¿verdad?, es hacia la responsabilidad que tienen los líderes, ¿ya? Y los líderes no estamos hablando del diácono, del pastor, de las diáconas, no, estamos hablando de la iglesia en general, los miembros de la iglesia, ¿verdad?, que tienen que empezar, ¿verdad?, a tomar en serio todo esto, empezar a dejar, como decía nuestro Señor nos habla mediante hermano Matías, ¿verdad?, dejar de claudicar, dar como un pajarito de una rama en otra rama, de un Dios en otro Dios, ¿verdad?, sino ya tomar una decisión. Y esa decisión, ¿verdad?, es Jesús, ¿verdad?
todo esto que Cristo habla sobre este tema de el tropiezo es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso que Cristo lo habla de una forma radical, ¿verdad? Y pone un ejemplo tan crudo, tan fuerte, para asimilar, ¿verdad?, lo terrible que es. Porque dice, mejor le fuera que se atara una piedra de estas gigantes que pesan mucho y se tirara solo, ¿verdad?, al mar. Entonces, está poniendo un ejemplo, hermanos, que es un ejemplo mínimo para lo terrible que es. Entender eso, dejarlo claro, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que como líderes nosotros de la iglesia, ¿verdad?, podamos usar este conocimiento y también influenciar, ¿verdad?, a aquellos a conocer de Cristo, no a otro Dios, ¿verdad?, a entregar su vida a Cristo, no a otros dioses, ¿verdad? Y que podamos también nosotros hacer ese trabajo. Si eso es, como decía yo ahora, también examinarnos nosotros, porque tenemos ese trabajo que hacer. Claro. Tenemos en nuestras vidas ese trabajo que debe estar en nuestra vida, debe estar en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Porque como dijo Jonas, somos libros abiertos, ¿verdad?, delante de todos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios quiere que nosotros empecemos ya no a hacer cosas por nuestra cuenta, sino que ya empecemos a ver que realmente esto tiene y trae consecuencias fatales para aquel líder que enseñe o influencia a uno de estos pequeñitos al pecado, que lo encamine, ¿verdad? Claro, lo es terrible para los falsos maestros. Cuánto más ahí el Señor nos pone a nosotros ahí advertencia. Claro, entonces eso para mí está bien, porque dentro de la iglesia siempre tiene que estar esto. Siempre tiene que estar dentro de la iglesia la palabra de Dios, que nos está recordando, ¿verdad?, de dónde venimos, quién es el que nos guía, quién es el que nos enseña, quién es el que nos reprende, si tiene que nos va a reprender, claro, ¿verdad? Es Dios. Claro. Y bajo su voluntad nosotros nos vamos a mover y todo eso. Ahora, por eso es que Pablo dice a Timoteo, tienes que presentarte como un obrero, un fiel, ¿cierto?, que usa bien la palabra de verdad, ¿cierto? Porque es la palabra la que ahí nos lleva a ser libres, ¿cierto? Claro. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿cierto? Entonces Cristo nos lleva, ¿cierto?, a esta libertad, y siendo instruidos diariamente por medio de su palabra, vamos conociendo más acerca de esto. Entonces esa es la importancia, ¿cierto?, de estarnos cuidando en la palabra, de sumergirnos en ella, de darnos el tiempo de escudriñarla, ¿cierto?, de prepararla. Es como un almuerzo. Uno no llega y hace todo a lo loco, sino que hay un paso a paso, ahí hay un tiempo, ¿cierto?, una dedicación de unir todos los ingredientes, ¿ya? Y que tiene que tener ¿ya? Entonces, es lo mismo. Y obviamente la palabra primero es para el predicador, no es para el otro, ¿ya? Tenés cuidado de que el centro de todo siempre tiene que ser Cristo. Y aquellos hermanos que vienen llegando, ¿a quién tienen que ver? A Cristo, ¿cierto? Y es cierto, los discípulos aquí fallaron, hermanos, y aquí vemos que, bueno, no entendían una y otra vez, estaban enfocados en otras cosas, ¿ya? Pero asimismo nosotros nos vemos reflejados en ellos. Y si Jesús lo estaba perfeccionando, ¿no?, ¿ya?, porque fallaban una y otra vez y tenía esa paciencia, también la está teniendo con nosotros. Ya, así como decía el pastor acá, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Porque estamos en este proceso de perfeccionamiento, ¿ya? Para que seamos útiles. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos útiles, no inútiles. Y esa utilidad obviamente puede ser posible en cada uno de nosotros cuando estamos en las manos de Cristo, cuando nos entregamos a Él, cuando confesamos. Porque por eso dejó al Espíritu Santo, por eso dejó su palabra. A medida que nos sumergimos, es como un espejo, nos vamos viendo ahí todos nuestros errores, ¿ya? Este espejo de la palabra y yo me veo, me analizo. ¿Cómo ando? Señor, perdóname. Y el Espíritu ahí nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Ese es el examen que uno tiene que hacer, porque cada vez que abrimos la Escritura estamos haciendo un examen a nosotros mismos. No es que estemos viendo, ¿verdad?, todo lo que leemos en otro, sino claro, que somos nosotros mismos. O sea, estamos viendo a unos discípulos, ¿verdad?, que venían preocupados de otras cosas,
¿verdad? ¿Quién es Venían mayor? preocupados de quién iba a ser el mayor, estaban preocupados de otras cosas, y cuando Cristo les dice, no, esto no es así como ustedes piensan que es, o sea, en el mundo a lo mejor es así, pero en mi reino, en mis leyes no son así, ¿verdad? Esto es diferente, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros también a lo mejor estamos pensando igual que ellos, de diferentes, no, a lo mejor, oh, sí, yo me voy a ir con el Señor y toda la cosa, pero preocupémonos primero que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Haciendo la voluntad de Dios, como decías tú, entregando, teniendo esa comunión con Dios constantemente. A lo mejor cuesta, a lo mejor es difícil, ¿verdad? Pero no perder esa comunión con Dios. Claro, que Cristo lo dice, separados de él nada podemos hacer. Ahí Amén. está la clave. Amén. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra, gracias por El los Señor no se hermanos. olvida de ningún detalle. Yo a medida que voy avanzando en esto voy dando cuenta de Es que Él es como, cosas que uno ni siquiera pensó que iba a tocar, los temas aparecen. Es que como lo que yo siempre he visto, Dios es el mejor relojero, ¿verdad? Es el mejor técnico, se podría decir, algo así técnico, un relojero, ¿verdad? Que trabaja con piezas tan finas, delicadas, ¿verdad? Y hace lo mismo Dios con nosotros. Él conoce todo Él nos hizo, ¿verdad? Fuimos hechos por Él. Amén. Conoce todo de nosotros. Entonces, Al final Él todos en la es un misma. Dios de detalle, es un Dios de detalle, es un Dios de perfección. Y mientras Él esté, ¿verdad? Haciendo ahí, como dice, nos envía nuestro pastor en Filipenses, ¿verdad? Él empezó este trabajo en nosotros. Claro. ¿Cachai? Empezó en ustedes esta obra, ¿ya? Y la perfeccionará, y la irá perfeccionando a medida que vayamos avanzando en nuestra vida, en el tiempo que estemos en este plano terrenal. Dios va a seguir perfeccionándonos cada día, ¿verdad? Hasta que Jesucristo vuelva. Cada vez que vengo a la playa digo, ¡ay, qué dura de cráneo! Señor, perdóname. Pero la palabra, dice Dios que la palabra de Él es como espada de doble filo, que no hay nada que lo pueda detener. ¿Verdad? Que va a ir cortando todas esas ligaduras, esas ataduras, ¿verdad? Que traíamos desde niños, esas enseñanzas, ¿verdad? En lo que creíamos, lo que pensábamos que era bueno y es malo, y así, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de ser padres, de ser hijos, en nuestra forma de ser tíos, y así algunos abuelos. Dios va trabajando constantemente en toda nuestra vida, ¿verdad? En esta tierra. Y eso es, Dios todo lo tiene preparado. Estamos en las manos del mejor. Amén. Así que vamos.